Imagina que un día despiertas y descubres que todo aquello que has temido durante tu vida nunca fue real. No estoy hablando de un truco de magia, ni de un simple juego mental. Tampoco se trata de una promesa vacía envuelta en optimismo barato. Hablo de una verdad tan poderosa que, una vez que la veas, no podrás volver a mirar la vida con los mismos ojos. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has sentido miedo, ansiedad, tristeza o frustración por algo que, al final, no resultó ser tan grave como imaginabas? ¿Cuántas noches has pasado en vela, angustiado por un problema que al día siguiente parecía insignificante? ¿Cuántas veces tu mente te ha hecho sufrir por cosas que jamás llegaron a suceder? Tal vez pensaste que ibas a fracasar en algo, y cuando llegó el momento, te diste cuenta de que lo manejaste mucho mejor de lo que creías. O quizás sentiste miedo de hablar en público, imaginando que todos te juzgarían, solo para descubrir que nadie estaba tan pendiente de ti como pensabas. El miedo, la angustia, la ansiedad, parecen reales, pero en la mayoría de los casos son solo construcciones de la mente. Y lo peor es que nos gobiernan, nos paralizan, nos llevan a tomar decisiones equivocadas, nos impiden vivir con libertad. Ahora imagina algo aún más radical. ¿Qué pasaría si te dijera que el sufrimiento no proviene de la realidad en sí misma, sino de la forma en que la interpretas? Que el miedo, el dolor, el estrés, no son más que ilusiones creadas por tu mente. Piensa en el estrés que sientes cuando crees que alguien está hablando mal de ti. Durante horas, o incluso días, tu mente se llena de suposiciones, de imágenes, de diálogos internos. Pero, ¿cuántas veces eso ha resultado ser cierto? ¿Y si esa persona ni siquiera estaba pensando en ti? Tu sufrimiento existió, sin razón. Porque tu mente actúa como si tus peores pesadillas fueran reales. Te aterroriza con imágenes de fracaso, de rechazo, de pérdida, y tú reaccionas como si esas imágenes fueran el presente. Nos enredamos en una espiral de angustia sin fundamento. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de romper ese ciclo? Existe un método, probado por siglos de filosofía, para ver la realidad con claridad y dejar de ser esclavos de nuestros miedos. Esta idea no es nueva. De hecho, es tan poderosa que transformó por completo la historia del pensamiento. Fue descubierta por un hombre que lo perdió todo por atreverse a pensar de forma diferente. Un hombre que fue rechazado, traicionado, condenado al aislamiento, pero que en lugar de rendirse, encontró en su soledad una clave para liberarse del sufrimiento. Hoy voy a revelarte la fórmula de Spinoza para acabar con el miedo y el dolor. Pero antes, te advierto algo. Una vez que la comprendas, tu manera de ver el mundo cambiará para siempre. El hombre que fue borrado de la historia. Para entender la fórmula de Spinoza, primero debes conocer la historia de su creador. Baruch Spinoza nació en 1632, en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía sefardí extremadamente estricta. Sus padres eran comerciantes que habían huido de la Inquisición en España y Portugal, buscando un lugar donde pudieran vivir en paz. Desde muy joven, Spinoza mostró una inteligencia excepcional. Destacaba por su habilidad para analizar ideas de forma profunda, lógica y crítica. Mientras los demás niños aceptaban sin cuestionamientos los textos sagrados, él hacía preguntas que incomodaban a sus maestros y a toda su comunidad. ¿Qué es Dios realmente? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué significa ser libre? En el entorno de Spinoza, estas no eran preguntas bienvenidas. La comunidad judía de Ámsterdam vivía bajo la sombra de la represión, en una convivencia tensa con el mundo cristiano. Para sobrevivir, debían ser cautelosos, no llamar la atención, no desafiar lo establecido. Pero Spinoza no era de los que podían quedarse callados. Desde joven empezó a estudiar filosofía, ciencia y lógica. Se sumergió en los textos de Aristóteles, Averroes y Maimónides, y pronto llegó a una conclusión que pondría su vida entera en peligro. La religión tradicional no tenía todas las respuestas. Dios, pensaba él, no era una figura humana con emociones, deseos o caprichos, no premiaba ni castigaba, no intervenía en el destino de las personas. Para Spinoza, Dios era el universo mismo, el orden necesario de la naturaleza y las leyes que la gobiernan. Pero en su comunidad, decir algo así era un acto imperdonable.
A los 23 años fue citado ante el tribunal rabínico y le ofrecieron una última oportunidad para retractarse. Spinoza se negó. Entonces lo excomulgaron. La sentencia fue implacable: que fuera maldito de día y de noche, que su muerte no fuera llorada, que su memoria desapareciera de la tierra. Desde ese día, Spinoza dejó de existir para los suyos. Nadie podía hablar con él, ayudarlo o siquiera mencionar su nombre. Su familia lo rechazó, sus amigos lo abandonaron y sus vecinos fingieron que nunca había existido. Era un fantasma vivo, condenado al olvido. Para muchos, ese castigo habría significado el fin. Habrían caído en la desesperación, el resentimiento o la tristeza. Pero Spinoza eligió otro camino. En lugar de hundirse, convirtió su mayor desgracia en su mayor fuerza. En el silencio del exilio, encontró claridad, y en la soledad construyó una visión del mundo tan profunda que aún hoy sigue cambiando vidas. Spinoza se alejó de su comunidad y comenzó una nueva vida. Sobrevivía como pulidor de lentes, un trabajo humilde que apenas le daba lo suficiente para vivir, pero le permitía algo mucho más valioso: tiempo. Cada minuto libre lo dedicaba a pensar, estudiar y escribir. En medio de la pobreza y el aislamiento, construyó uno de los sistemas filosóficos más revolucionarios de la historia. Para Spinoza, la libertad no consistía en elegir entre varias opciones, sino en comprender la realidad tal como es. Y a partir de esta idea, descubrió algo asombroso. Su visión del mundo era completamente distinta a la que dominaba en su época. Mientras la mayoría veía la existencia como una batalla entre el bien y el mal, él veía un universo donde todo ocurre por necesidad, sin castigos ni recompensas, sin milagros ni designios divinos. Spinoza no creía en un destino místico, sino en un orden natural. Cada acción, pensamiento o emoción estaba determinada por una cadena infinita de causas y efectos. Esto significaba que las personas no eran libres en el sentido tradicional. Ni sus deseos, ni sus miedos, ni sus decisiones eran realmente suyas, sino el resultado inevitable de todo lo que había ocurrido antes. Pero lejos de llevar al pesimismo, esta idea conducía a la liberación. El universo sigue un orden, y tú no eres libre, al menos no como lo imaginas. Y aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve verdaderamente impactante. Durante siglos, la humanidad ha creído en el libre albedrío, la idea de que somos dueños de nuestras decisiones, que podemos moldear nuestro destino a través de nuestras elecciones. Pero, ¿y si eso fuera solo una ilusión? Spinoza llegó a una conclusión que en su tiempo fue considerada herética y que incluso hoy continúa siendo profundamente perturbadora. Todo en el universo obedece a un orden lógico y necesario. Nada ocurre por casualidad. Nada escapa a las leyes de la naturaleza. Eso incluye tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Cuando observamos el mundo, vemos patrones. El sol sale y se oculta cada día con una precisión casi matemática. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, los planetas giran alrededor del sol. Todo obedece leyes naturales inmutables. Entonces, ¿por qué habría de ser distinto con los seres humanos? Si todo en la naturaleza sigue un orden, nuestras mentes y emociones también deben hacerlo. Y esto nos lleva a una idea profundamente perturbadora. Lo que llamamos libre albedrío podría no ser más que una ilusión. Tu vida es el resultado de causas y efectos encadenados, uno tras otro. Haz una pausa y piensa en esto. ¿Elegiste tener miedo? ¿Elegiste las cosas que hoy te causan sufrimiento? ¿Elegiste ser la persona que eres? ¿O simplemente sucedió? Desde el momento en que naciste, comenzaste a ser moldeado por una serie de factores que nunca elegiste. No escogiste la familia en la que naciste, ni tu genética, ni tu temperamento, ni tus primeras experiencias. Cada evento que viviste, cada influencia, cada palabra, cada gesto, cada herida y cada abrazo, formaron la persona que eres hoy. Tu mente, tus pensamientos y tus emociones fueron programados por lo que viviste. Si creciste en un entorno donde equivocarse era motivo de castigo, es probable que hoy le temas al fracaso. Si en tu infancia sentiste rechazo, quizás ahora te cueste conectar con otros sin sentir ansiedad. Y nada de eso fue una decisión consciente. Es como si fueras un barco navegando en el océano,
creyendo que tú decides el rumbo, cuando en realidad son las corrientes y los vientos los que te empujan hacia donde el universo dicta. Esta es la ilusión del control. Y sí, esta idea puede ser inquietante. Si todo está determinado, si no existe el libre albedrío, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué luchar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué intentar cambiar? Ahí es donde aparece lo verdaderamente revolucionario en la filosofía de Spinoza. Él afirmaba que la clave para alcanzar la felicidad no está en controlar el mundo, sino en comprenderlo. Si entiendes que todo ocurre por necesidad, dejas de culparte por lo que no puedes cambiar. Si aceptas que el universo sigue un orden, dejas de resistirte a lo inevitable. Cuando comprendes las causas que te llevan a actuar de cierta manera, puedes empezar a trascenderlas. Ver la realidad con claridad te permite vivir con más calma, con más conciencia. El verdadero poder no está en cambiar lo que no puedes controlar, sino en cambiar la manera en que lo interpretas. Comprender que todo está determinado no significa resignarse, sino ver con mayor lucidez cómo funciona la vida. Aceptar esto no implica dejar de tomar decisiones o de luchar por lo que deseas. Significa que puedes hacerlo sin angustia, sin apego y sin miedo. Si todo está determinado, entonces el miedo y el sufrimiento son una ilusión. Y aquí viene lo más importante. Si cada pensamiento, emoción y decisión forma parte de una cadena de causas y efectos, entonces el sufrimiento, el estrés y el miedo no son más que reacciones automáticas. Tu cerebro no experimenta la realidad de forma directa. No ve el mundo tal como es, sino que lo interpreta a través de filtros, la memoria, las experiencias, la biología. Lo que sientes en este momento es el resultado de una serie de procesos mentales, muchos de los cuales ocurren sin que seas consciente de ellos. Piénsalo por un instante. ¿Por qué algo te hace sentir miedo? ¿Por qué algunas personas pueden hablar en público con naturalidad, mientras que otras sienten pánico solo de pensarlo? ¿Por qué ciertos comentarios te afectan profundamente, mientras que a otros les resultan irrelevantes? Nada de esto es casual. No naciste con esos miedos ni con esas emociones. Fueron programados en ti a lo largo del tiempo, como consecuencia de experiencias pasadas, aprendizajes inconscientes y condicionamientos que ya no recuerdas. Tus miedos no son más que creencias arraigadas y patrones que tu cerebro ha aprendido a lo largo del tiempo para procesar la información. Pero si fueron aprendidos, también pueden ser comprendidos y, en muchos casos, desactivados. El miedo como reacción automática. Imagina que estás viendo una película de terror. La música aumenta la tensión, la escena se oscurece, el personaje camina lentamente por un pasillo vacío. Tu cuerpo reacciona, el corazón se acelera, sientes ansiedad, te tensas. Pero espera, no estás en peligro, no hay nadie detrás de ti, solo estás viendo una pantalla, y aún así, tu cerebro cree que algo malo está por ocurrir. Esa reacción es automática, biológica, programada por la evolución para protegerte. Pero cuando te haces consciente de que solo estás viendo una película, el miedo disminuye. Entiendes que no es real. Lo mismo ocurre con muchos de los miedos que gobiernan tu vida. El miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. Cuando comprendes que esos miedos no son verdades absolutas, sino interpretaciones subjetivas, empiezas a verlos desde otra perspectiva. Dejas de temerlos con la misma intensidad. Ahora piensa en los momentos de mayor sufrimiento en tu vida. Aquellos en los que sentiste que todo estaba en tu contra, que no había salida, que la angustia era insoportable. Si miras hacia atrás, siguen teniendo la misma importancia. En la mayoría de los casos, lo que en su momento parecía el fin del mundo, terminó siendo solo una etapa más. Algo que creíste insuperable hoy es solo un recuerdo, a veces incluso lejano. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad en sí, sino de la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente sucedió. Imagina que trabajas durante meses con dedicación, convencido de que serás recompensado con un ascenso. Pero un día, la empresa elige a otra persona. Tu reacción inmediata es enojo, frustración, tristeza. Sientes que la vida es injusta, que no te valoran, que todo tu esfuerzo fue en vano. Pero, ¿qué pasaría si cambiaras la perspectiva?
¿Y si en lugar de ver esto como una tragedia, lo vieras como una oportunidad? Tal vez ese ascenso te habría llevado a un puesto donde no serías feliz. Tal vez te alejaba de lo que realmente necesitas. A veces lo que creemos que queremos no es lo que verdaderamente nos conviene. Tal vez no obtuviste ese ascenso porque era una señal para buscar algo mejor. El sufrimiento aparece cuando nos aferramos a una idea rígida de cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo realmente son. Spinoza lo expresó con una de sus frases más célebres: no debemos llorar, no debemos reír, sino comprender. Cuando entendemos por qué algo sucede, el sufrimiento pierde fuerza. Cuando aceptamos que la realidad no se adapta a nuestros deseos, sino que sigue sus propias leyes, aprendemos a fluir con ella. Este fue uno de los descubrimientos más impactantes de Spinoza. Si comprendes la naturaleza de tu sufrimiento, el sufrimiento pierde poder sobre ti. Si entiendes la causa de tu miedo, el miedo deja de dominarte. Si dejas de resistirte a la realidad, encuentras paz. La vida es como un río. Puedes luchar contra la corriente, maldecir el agua, intentar nadar en dirección contraria, o puedes aprender a moverte con ella, a usar su fuerza a tu favor, a dejar de pelear con lo inevitable. El sufrimiento no desaparece porque el mundo cambie. Desaparece cuando cambias la forma en que lo interpretas. Y una vez que entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. Ahora que conoces la teoría, es natural que te preguntes: ¿cómo aplico esto en mi vida diaria? Porque entender una idea no basta. El verdadero cambio ocurre cuando la llevas a la práctica. Aquí tienes 3 pasos concretos para empezar a liberarte del miedo y el sufrimiento desde hoy mismo. 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. El miedo, la ira, la tristeza, no son tus enemigos, son señales. Tu mente no está en tu contra, simplemente está tratando de darte información. Imagina que alguien te ignora durante una conversación. Tu primera reacción podría ser: me está despreciando. Siempre me pasa lo mismo. Pero, ¿realmente sabes lo que está pasando? ¿O solo estás interpretando la situación a través de tus propias inseguridades? Tal vez esa persona estaba distraída. Tal vez tuvo un mal día. Tal vez, simplemente, no tiene nada que ver contigo. Cuando observas tus emociones sin reaccionar de inmediato, puedes entenderlas mejor. Cada vez que una emoción negativa te abrume, hazte una pregunta sencilla. ¿Esto es una reacción automática o realmente hay algo de qué preocuparme? Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción, ahí es donde comienza la verdadera libertad. 2. Usa la razón para ver la realidad como es. Si algo te hace sufrir, detente y pregúntate: ¿esto es realmente un problema o es solo mi interpretación del problema? Supón que alguien te hace una crítica. Tu reacción inicial puede ser: me están atacando, no soy lo suficientemente bueno, me quieren humillar. Pero si aplicas la razón, puedes hacerte otra pregunta. ¿Y si solo me están dando su opinión? ¿Y si esta crítica puede ayudarme a mejorar? ¿Realmente vale la pena sentirme mal por esto? Cuando cambias tu perspectiva, tu sufrimiento disminuye. La mayoría de nuestros problemas no son reales, son formas en las que interpretamos la realidad. El universo no está en tu contra, simplemente es. Y cuando dejas de ver todo como un ataque personal, empiezas a vivir con más paz y claridad. Acepta lo que no puedes cambiar. El universo sigue sus propias reglas. Las cosas no siempre salen como quieres, y eso está bien. La resistencia a lo inevitable solo aumenta tu sufrimiento. Aprende a fluir con la realidad. En lugar de pelear contra la realidad, imagina esto. Has planeado un viaje durante meses, y de pronto, tu vuelo se cancela. Tu primera reacción es pensar: esto es un desastre. Mi día está arruinado. Nada me sale bien. Pero si aplicas la filosofía de Spinoza, puedes detenerte y preguntarte: ¿puedo hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué oportunidades nuevas pueden surgir de esto? ¿Vale la pena enojarme por algo que ya ocurrió y no puedo controlar? Cuando aceptas lo inevitable, te das cuenta de algo poderoso. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante él. Y ahí es donde reside la verdadera libertad. La verdad que pocos descubren: Baruch Spinoza murió sin riquezas, sin reconocimiento, sin seguidores. Pasó gran parte de su vida en el aislamiento,
escribiendo, reflexionando y compartiendo su conocimiento con unas pocas personas que podían entenderlo. Nunca buscó fama. Nunca quiso poder. Nunca trató de imponer sus ideas. Y sin embargo, siglos después, su filosofía sigue transformando vidas. Lo que Spinoza descubrió no fue solo una teoría intelectual, fue una herramienta real para liberarnos del sufrimiento. Una manera de ver la realidad que cambia por completo la forma en que experimentamos la vida. Porque cuando comprendes esta verdad, descubres algo impactante. El sufrimiento no es inevitable. El sufrimiento es una construcción mental, una ilusión que la mayoría de las personas arrastra durante toda su vida. Creen que necesitan más dinero para ser felices, que deben encontrar a la pareja perfecta para sentirse completos, que la vida debería ser justa. Pero ahora que sabes la verdad, tienes dos caminos. Puedes ignorar este conocimiento y seguir sufriendo por todo aquello que no puedes controlar, o puedes aceptarlo y empezar a vivir con más paz, claridad y libertad. Esa fue la elección que hizo Spinoza. No se lamentó por lo que perdió, no se aferró a la amargura, ni se quedó atrapado en la nostalgia. Eligió comprender la realidad tal como es y adaptarse a ella. Y esa misma elección es la que ahora tienes frente a ti. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra mente. Cuando Spinoza decía que todo está determinado, no lo hacía para desmotivarnos, sino para liberarnos. Porque si aceptas que no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo, entonces puedes transformar por completo tu experiencia de vida. Piensa en alguien que vive quejándose del pasado, culpando a sus padres, al entorno, a la sociedad, convencido de que su destino fue impuesto por otros y que no tiene posibilidad de cambiarlo. Esa persona se ha vuelto esclava de su propia interpretación de la realidad. Ahora piensa en alguien que, a pesar de haber vivido situaciones difíciles, decide aprender de ellas, acepta lo que pasó y usa ese conocimiento para crecer, sin culpar al mundo, sabiendo que la vida es como es y elige dar la mejor respuesta posible. Esa persona ha encontrado la libertad. Y esa es la gran diferencia entre vivir atrapado en la ilusión del sufrimiento o despertar a la verdad. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el mayor miedo que has superado en tu vida? O si aún no lo has superado, ¿cuál es ese miedo que más te cuesta soltar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este contenido te hizo reflexionar y quieres seguir aprendiendo sobre filosofía, psicología y crecimiento personal, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el sufrimiento no viene de la realidad, viene de cómo la interpretas. Y la interpretación puede cambiarse.